Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, puestos de pie, leer Marcos 10. Estamos estudiando este libro. Ahora nos toca Marcos 10. El libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 1 al versículo 12. Marcos 10. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí en la Escritura oremos para que Dios nos enseñe esta tarde. Padre Santísimo, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, que podemos estar en tu casa y tenemos Biblias, podemos estudiarlas. Y ahora, Señor, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos que Él nos edifique. Te pedimos, Señor, que Él nos consuele, nos enseñe, nos convenza de pecado, nos transforme. Señor, te pedimos por esta iglesia, esta congregación y otras iglesias hermanas que se reúnen en este día para predicar tu palabra. Señor, te rogamos que te acuerdes de nosotros, que extiendas tu reino en nuestros días. Te rogamos por las iglesias en Ucrania, en Israel. Te pedimos por los hermanos en Irán, Irak, en el Medio Oriente, todas estas naciones con tantos problemas, dificultades, de guerras. Oh Señor, muestra, Señor, tu poder para salvar en estos días. Aviva a tu pueblo. Damos gracias por nuestros hermanos en Cuba. Te pedimos que los sigas bendiciendo y dales fruto a sus labores. Manda obreros a tu mies. Asimismo, Señor, te pedimos por nuestro país, México, las autoridades que están sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que tú hagas la obra y extiendas tu reino aquí en nuestro país y salves a tu pueblo. Rogamos, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del libro de Marcos, ahora nos toca estudiar esta sección sobre el divorcio. Pero antes, quiero leerles un reportaje que recarga la importancia y la urgencia de este sermón. Les voy a leer de un artículo del Imparcial, en el periódico aquí en Hermosillo, aquí en Sonora. Es un artículo del Imparcial de fecha 5 de junio de este año. En este reportaje leemos sobre una propuesta en el Congreso de Jalisco, Guadalajara. Bien, dice el reportaje: el diputado Velázquez González impulsa una reforma al Código Civil para introducir el matrimonio temporal. Este tipo de unión estaría diseñado para parejas jóvenes que buscan formalizar su relación, pero sin comprometerse permanentemente desde el inicio. Según la propuesta, las personas se casarían por un periodo de 2 y 5 años, con la posibilidad de renovar el vínculo, si así lo desean. Si la relación no continúa, el vínculo terminaría una vez vencido el plazo. El diputado señaló que su iniciativa está inspirada en esquemas similares vigentes en Europa. La propuesta reconoce los cambios sociales en que las nuevas generaciones
entienden el amor, el compromiso y la convivencia. Lo que dice el artículo. Esta propuesta, por supuesto, legalizaría los grandes pecados del divorcio antibíblico, la fornicación, el adulterio, algo muy común en nuestros días, sin duda alguna, pero algo totalmente anti Dios. Es una filosofía mundana que no toma en cuenta a Dios. Destruye el matrimonio, de hecho, y destruye a la familia también. Entonces, urge que los cristianos sigamos las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y de eso se trata este pasaje. Y lo vamos a estudiar versículo por versículo. Bien, Marcos 10:1. Marcos 10:1, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Nuestro Señor Jesucristo estaba en Galilea, más o menos en Capernaum, por lo último que estudiamos, y se fue a la región de Judea, es decir, estaba en la parte norte de Israel, viajó al sur de Israel, la parte de Judea, donde estaba Jerusalén, por supuesto, la capital. Un viaje más o menos como si estuviéramos en Nogales y bajáramos aquí a Hermosillo. Ahora, lo que es significativo aquí, creo yo, muy significativo, es lo que nos dice en este capítulo, en el versículo 32. Porque vean lo que está pasando y por qué se levantó nuestro Señor de Galilea a Judea. Nos dice en el versículo 32, Marcos 10:32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron, le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, que le iba a suceder en Judea. He aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ustedes pueden leer en los siguientes capítulos, por supuesto, se trata de la entrada triunfal, el arresto de nuestro Señor Jesucristo y su crucifixión. Entonces, esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar en Judea. A propósito fue ahí. Él sabía del plan de Dios para su vida y él voluntariamente viajó a Judea. Sabía que iba a ser arrestado, torturado, crucificado allí. Entonces, qué valiente nuestro Señor, qué valiente y qué humilde también, por supuesto. Y sobre todo, qué gran amor por nosotros, tan malos que somos, tan rebeldes. Y Él, como dice Isaías, ahí va como oveja al matadero. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Voluntariamente fue de Galilea a Judea. A propósito. Ahora, el versículo 1 también nos reporta que llegando a Judea, el Señor de nuevo les enseñaba como solía. De nuevo les enseñaba como solía. El Señor no se cansó de predicar, de enseñar. Estudiamos en el capítulo 1, el versículo 38, que precisamente Él dice, yo vine para enseñar, para predicar a estos pueblos. Y les enseñó una y otra vez. Enfatiza eso, ¿verdad? La frase, de nuevo les enseñaba como solía. Semana pasada vimos que les enseñó sobre el infierno una y otra vez, muchas veces. Muchas veces les enseñó el evangelio. Y aunque ellos no querían obedecer, no querían creer, no querían arrepentirse, el Señor les volvió a enseñar lo mismo, el evangelio de Dios. Sí, algo positivo aquí. Parece ser, ¿verdad? Dice el versículo, volvió el pueblo a juntarse a él. Pero iban con él, se asociaban con él, se juntaban con él. ¿Por qué? Juan 6 nos dice, porque querían alimentarse, porque el Señor los alimentaba, porque quería que los sanara. Pero hasta ahí no querían creer en él, no querían recibirlo como el Salvador del mundo. Podemos decir entonces de estas últimas frases que el pueblo
se juntó, se acercaron, les enseñaba como solía que Cristo es el profeta de profetas, que nos enseña qué es lo que quiere Dios de nosotros, nos enseña de Dios, de la eternidad. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que su enseñanza tiene la autoridad directa de Dios. Claro, Él es Dios. Él nos enseña como Dios en carne. Entonces, Él está sobre las tradiciones, Él está sobre las leyes que han inventado los religiosos y los políticos del mundo. Él es Dios dándonos sus mandamientos. Entonces, hermano, amigo, ¿quieres vivir bien con Dios? ¿Quieres vivir con una conciencia tranquila? Haz lo que Cristo nos enseña. En cuanto al matrimonio, en cuanto al divorcio, tenemos que seguir sus instrucciones, sus mandamientos, no los de los hombres. Muy bien, versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Fariseos, líderes religiosos de su tiempo, le preguntaron al Señor sobre el divorcio. Y nos dice el versículo que lo hicieron para tentarlo, es decir, provocarlo a pecar, que dijera algo de tal manera que quedara mal ante el pueblo y los jueces de ese tiempo. Ahora, la tentación era muy astuta, realmente muy sutil. En ese tiempo había dos opiniones legales sobre el divorcio. La opinión conservativa, que muy pocos seguían, era que uno se podía divorciar si la desposada no era virgen. ¿Se acuerdan de la historia de José y la Virgen María? Que José pensaba en dejarla, estaba encinta y se había desposado con ella, pero, ¿se acuerdan? Pero era un hombre recto y justo. Se le apareció el ángel, ¿se acuerdan? Él se pudiera haber divorciado de María, porque estaba encinta y era su desposada. Y también los conservativos creían que, por supuesto, si la esposa cometía adulterio, se había juntado con otro, por supuesto, se podían divorciar de esa mujer. La otra opinión, la opinión liberal, y que muchos seguían en ese tiempo, era que uno se podía divorciar por cualquier razón, realmente por cualquier cosa. Por ejemplo, y esto está en sus leyes, en sus tradiciones, escrito con sus propias manos de los fariseos de ese tiempo. Uno se podía divorciar si la esposa le echaba demasiada sal a la comida. Con eso era suficiente. La que me causó más risa fue, había una ley que decía, en sus leyes de divorcio, si la esposa gritaba y los vecinos escuchaban, eso ya era suficiente para divorciarse de esa mujer. Legalmente se podían divorciar, porque los vecinos habían escuchado los gritos de la mujer. Así tan liberales eran ellos. Ahora, si el Señor decía que era legal repudiar a la mujer por esas cosas tan simples e insignificantes, los conservadores, por supuesto, estarían contra él. Pero si decía que no era legal divorciarse por cosas así, entonces los liberales, que eran muchos más, estarían contra él. Era como la provocación cuando le preguntaron al Señor para tentarlo, ¿es lícito dar impuestos a los romanos? Si contestaba que sí era legal dar impuestos a los romanos, pues los judíos se iban a enojar, lo iban a dejar de seguir. Pero decía que no era ilegal, que no era legal darle impuestos a los romanos, pues los romanos lo iban a arrestar. El Señor, muy sabio, por supuesto, contestó, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, aquí vemos, ¿verdad? El Señor no cayó en la trampa, por supuesto. Les respondió, versículo 3, Marcos 10:3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? En otras palabras, ¿qué dice la ley que Moisés les escribió, instruido por Dios? Y con esto el Señor nos enseña a vivir según los mandamientos de Dios, vivir según las Escrituras. Esto es lo más seguro, esto es lo más justo. ¿Qué dijo Dios? Porque a lo último Él nos va a juzgar por lo que está escrito.
En el día del juicio no vamos a poder decir, pero es que mi maestro me dijo, o mi abuelita me dijo, muchos me dicen así, es que mis abuelitos creían, a la hora del juicio no vamos a poder decir, es que mi abuelita dijo, o la aplicación de mi inteligencia artificial. ¿Qué usan ustedes? Chat, GPT, no sé, y que le preguntan ahí, cualquier cosa y está contestando cualquier cosa, ¿verdad? Es que la aplicación dijo que tenía que hacer esto. No. Al final será juzgado qué dijo Dios. En el versículo 4 vemos la respuesta de los fariseos. El Señor les preguntó qué dijo Moisés. Y el versículo 4, los fariseos sabían la respuesta de Deuteronomio 24. Ustedes pueden leerlo esta noche si gustan. Ellos dijeron, de Marcos 10:4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Es lo que dice Deuteronomio 24. Ahora, yo creo que esto es lo que más va a condenar a los fariseos y a los judíos y a fariseos de hoy en día también. Conocen la Biblia y aún así no obedecen a Dios. Conocen la Biblia. Ellos sabían exactamente lo que había dicho Moisés, pero no estaban obedeciendo a Dios. La semana pasada visité a un grupo de jóvenes, 25, 30 jóvenes, están en graves problemas ellos. Estuve compartiendo el Evangelio. Me di cuenta que uno de ellos sabía los versículos que yo estaba citando. Ya después platiqué con él. Y me dijo, es que yo estaba en el seminario. Ah, ¿estabas en un seminario? Sí, yo estaba en un seminario católico. Y me dijo, de hecho yo quería ser misionero en África. Sabe la Biblia, sabe del Evangelio, pero está muy lejos de Dios. Joven, niño, no te vaya a pasar lo mismo. El Señor nos advirtió. Aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es muy, pero muy peligroso conocer las Escrituras y no obedecerlas, no honrar al Dios de las Escrituras. Pero volviendo al texto, los fariseos conocían las Escrituras, pero las aplicaban mal. Dios estableció una ley para proteger a la mujer y ellos pervirtieron los mandamientos de Dios. La interpretaron a su conveniencia. La esposa fallaba en cualquier cosa y se divorciaban. Ahora, en el versículo 5, el Señor les explica la razón por la cual Dios había permitido tal mandamiento de Moisés. Ven el versículo 5, Marcos 10:5. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ahora, Dios no mandó divorciarse, no, pero Moisés permitió divorciarse. Es lo que Dios había hecho. Estaba permitido y nos dice aquí por la dureza del corazón. Ahora, esto nos lleva a dos enseñanzas. La primera es que los hombres tenemos el corazón muy duro. Cristo lo dijo. Para usar la palabra original, tenemos esclerosis espiritual. Nuestro corazón está endurecido. Dice Dios en uno de los profetas, tan duro como el diamante. Y dice en otro de los profetas, es un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es por ese corazón duro y engañoso que hay tanta maldad en el mundo. El Señor Jesucristo predicó. Es del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y esto es lo que explica entonces la corrupción, la maldad en este mundo, los crímenes, todo. El corazón duro y engañoso del hombre.
Y el corazón es tan engañoso, hermanos, que engaña aún a los cristianos. Es por el engaño de nuestro corazón que caemos y volvemos a caer en las mismas tentaciones que batallan contra el alma. Es por este corazón tan engañoso y tan duro que sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Romanos 7. Y vean Hebreos lo que nos dice el escritor. Está escribiendo a cristianos, a creyentes, y nos alerta. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad, hermanos, está escribiendo hermanos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el gran problema y aún como cristianos tenemos este gran problema. Entonces, hay que pensar aquí, hermanos. Si somos salvos, si vamos a llegar al cielo, será por la pura misericordia de Dios. Tenemos un corazón tan engañoso, un corazón tan duro, que será por la pura misericordia de Dios que nos recibirá. De seguro que será por los méritos de Cristo, nada de nosotros. De seguro que sea porque Él nos perdona y nos acredita la perfección de Cristo. Y nosotros tenemos un corazón malo, engañoso. Y amigos, esas son buenas noticias. Noticias de gran gozo. En Cristo hay perdón de ese corazón tan duro y tan malo y tan engañoso. Y por su Espíritu, por el Espíritu Santo, Dios puede cambiar, enternecer, suavizar ese corazón de piedra, como dice en otra parte. Y este es el Evangelio. Tenemos un corazón tan malo, engañoso. Caemos y fallamos. Pero es por Cristo que se nos perdona. Es por Cristo, su vida excelente y perfecta, que llegaremos a la gloria. Entonces, primera enseñanza, los hombres tenemos el corazón muy duro. La otra enseñanza aquí es que Dios tiene mucha paciencia y permite circunstancias tomando en cuenta la dureza de nuestro corazón. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el pasaje, esto lo permitió Moisés, pero por la dureza de vuestro corazón. Entonces, esto quiere decir que Dios nos tiene mucha paciencia y permite circunstancias, pero tomando en cuenta la dureza de nuestro corazón. Como veremos en los siguientes versículos, el divorcio no era el ideal de Dios, pero lo permitió por la dureza de nuestro corazón. Un comentarista sugirió, y yo creo que es verdad, si Dios no hubiera permitido que los hombres repudiaran a sus esposas, entonces, ¿qué iban a hacer los hombres con una mujer que ya no querían? ¿Qué iban a hacer? La iban a matar. La iban a matar o la iban a abandonar, por supuesto, sin ningún recurso legal. Y es cierto, y así pasa hoy en día también. Es por eso que Dios permitió eso. Y permite muchas cosas, por cierto, por la dureza de nuestro corazón. Esto explica las circunstancias que muchas veces parecen tan crueles e injustas en este mundo, de angustias y necesidades y hasta guerras. Entonces, en vez de quejarnos y pensar, Dios es injusto, ¿por qué permite esto? Tenemos que postrarnos humildemente ante Él, reconociendo su paciencia para con nosotros tan duros de corazón. Muchas veces por eso lo permite, por la dureza de nuestro corazón. Y reconociendo que tenemos un corazón tan engañoso, hay que ser precavidos, vigilarnos, muy precavidos. Y lo más seguro aquí es ajustar, alinear nuestro corazón a ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos enseña en su palabra? Bien, pasamos ahora al versículo 6. Versículo 6. Marcos 16. Nuestro Señor Jesucristo les dice, lo permitió Dios por la dureza de su corazón, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. El Señor entonces argumenta contra los fariseos, esos líderes religiosos, recordándoles que Dios instruyó el matrimonio al principio de otra manera, no para divorciarse,
El principio, por supuesto, de la creación en Edén era algo antes de Moisés, antes del monte Sinaí, por supuesto. Y él está diciendo, el ideal de Dios, como pasó en el paraíso de Edén, no fue así. En Edén no había pecado, no había dureza de corazón. Ese es el ideal, eso es lo más excelente. Y el Señor, entonces, citando Génesis 3, nos recuerda 3 parámetros del matrimonio según Dios. 3 parámetros del matrimonio según Dios. Número 1, el matrimonio según Dios es la unión de un hombre y una mujer. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No era el matrimonio entre el hombre y un animal. No era el matrimonio entre un hombre y otro hombre o un hombre y una mujer. Estuve leyendo sobre esto y me acordé, hace muchos años lo había leído y tuve que buscarlo en internet para asegurarme que era verdad y que no lo había soñado. Leí de una mujer, que lo pueden buscar ustedes en Google también, en español. Leí de una mujer que ahorró por 20 años para casarse consigo misma. Se casó consigo misma. Y de otro caso, y creo que lo hizo para burlarse de la ley, otro caso de un abogado que se casó con su computadora. Y él dijo, es que yo amo a mi computadora. Si es lo que la ley dice, que se pueden casar cualquier persona que ame a otra, pues yo amo a mi computadora, me puedo casar con ella. Lógico el abogado, ¿verdad? Matrimonio según Dios es la unión de un hombre y una mujer. Segundo parámetro, el matrimonio según Dios es la separación de la pareja de sus padres para convivir juntos. Versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Claramente citando Génesis, el Señor dijo, el matrimonio según Dios no es para divorcio, no. Es la separación de la pareja de sus padres para convivir juntos, no para estar separados. Y es un problema, por cierto, cuando la pareja vive con alguno de los suegros o también cuando al hombre le da mamitis, ¿verdad? Y quiere estar con su mamá y quiero la comida a mi mami. Tal vez es un gran problema, por supuesto. No, el matrimonio según Dios es la separación de la pareja de sus padres para convivir juntos. Número 3, tercer parámetro. El matrimonio según Dios es la unión inseparable de 2 personas en una. El matrimonio según Dios es la unión inseparable de 2 personas en una. Por esto dejará, versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Para mí me ha causado mucha curiosidad Génesis 5:2. En Génesis 5:2 dice que Dios creó a Adán y Eva y les puso por nombre Adán. Les puso por nombre a los 2. Para Dios, 1. Nombre de ellos, Adán. Es como en las bodas. Ustedes probablemente se recordarán, ¿verdad? Cuando ya a lo último, después del besito, pueden besar a la novia, ¿verdad? Y se besan ahí y todos... Y una se ponen a llorar, ¿verdad? Bueno, y después de eso, ¿qué dice el pastor? Les presento a la señora y al señor Monteverde. Ya el apellido, ellos son uno, mismo apellido. En Estados Unidos, no sé si aquí pasa en México, en Estados Unidos, cuando uno se casa, toman el nombre, aún el primer nombre del esposo. Entonces, en vez de decir, les presento a la señora y al señor Monteverde, en Estados Unidos dicen, les presento a la señora y al señor Francisco Monteverde. El nombre del esposo. Son uno ante la ley y uno ante Dios. Ahora, el punto del Señor aquí es muy claro. Para Dios los esposos son uno, no 2. 1 nada más. No se pueden separar en 2 otra vez.
Ahora, ustedes me preguntan, ¿cómo es esto? Yo les respondo, Efesios 5, es un misterio. Pero para Dios, las dos personas son una sola persona. El matrimonio, entonces, no es con las miras a separar a este uno. Las dos son uno, no se pueden separar. Matrimonio no es una prueba. Si funciona la relación por unos 2 o 5 años, qué bueno. Y si no funciona, no hay problema. Me consigo otra. No. El matrimonio no es un juego. Ahora, estamos en familia, les voy a platicar, pero no le digan, por favor, a la hermana Julia que yo les dije. ¿Muy bien? No les digan. Cuando estaba en la universidad, la vi y pensé que sería bueno invitarla a salir para conocerla, para tratarla. Así que con mucha valentía, por fin, la invité a salir. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo no? No. Y luego me dijo, ¿por qué? Ella me dijo, no voy a salir contigo porque no me puedo casar contigo. Eso fue lo que más me gustó de ella. Que toca el piano, que sabe alemán y español. El cello también. Lo que más me gustó de ella en esos momentos fue el matrimonio para ella, salir con un hombre, el noviazgo no era un juego, como muchos en Estados Unidos, que es un juego nada más. Para ella, el noviazgo, el matrimonio no era un juego temporal. El matrimonio, la salida, era algo muy serio, sacrosanto. Bueno, Dios cambió su duro corazón, ¿verdad? Y después aceptó. El punto es, el matrimonio no es un juego. No es para, pues mi divorcio ya. No. Y noten que el Señor recalca que el matrimonio no es una unión forjada por un juez, por un pastor, pero Dios mismo. Puesto que nos dice en el versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es por eso que los hombres no deben de separar, deshacer el matrimonio, porque es algo de Dios. Dios lo junta. No es el pastor, no es el predicador, no es el juez. Es Dios. Dios. Como Adán, después de que pecó y le echó la culpa a Eva, ¿verdad? Pero dijo algo muy cierto. Le dijo a Dios, la esposa, la mujer que tú me diste, es algo de Dios. Pero Paco, es que ya no se aman. Paco, ya no siento nada por él, ya no siento nada por ella, ya no siento nada. Nos la llevamos peleando como perros y gatos. La unión del matrimonio, digan lo que digan los de Hollywood, de las películas y las novelas, no depende de la atracción física o de nuestros sentimientos. Es una unión forjada por Dios y no debemos separarla. Punto. Ahora, si tienen problemas matrimoniales, deben de hacer todo lo posible por reconciliarse, por supuesto, resolverlo lo más antes posible. Si tienen problemas matrimoniales, deben de seguir las directivas de Mateo 18, 15 a 18, Mateo 18, 15 a 18 y 1 Corintios capítulo 7, el versículo 1 al versículo 17. Tienen que seguir la palabra de Dios ahí. Y es posible divorciarse por razones bíblicas, según estos pasajes, pero tienen que seguir las directivas que están ahí. En los versículos 10 al 12, el final, Marcos 10, 10 al 12, nos dice, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Marcos 10, 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, y ese es el gran problema, se casa con otra, entonces comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio. Adulterio. Y por cierto, tocó esta mañana el séptimo mandamiento. Adulterio es algo muy grave, es uno de los mandamientos. Y lo leímos en Juan 8. ¿Qué pasa cuando una mujer adultera? ¿Qué le decía la ley? Había que apedrearla. Es algo muy grave ante Dios. Adulterio, unirse a otra persona que no sea tu esposa, tu esposo. Tan grave nos dice Hebreos 13. Honrosos sean todos el matrimonio, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Ahora, el adulterio, sin duda alguna, es algo muy grave. El adulterio, sin duda alguna, es una de las razones por las cuales Malaquías, por cierto, dice que Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Malaquías nos dice. Pero realmente esa no es la razón principal. La razón por la cual Dios odia mucho el divorcio es que el matrimonio representa la unión de su hijo y la iglesia. La razón por la cual Dios odia, aborrece el divorcio, porque representa su unión con nosotros, con su pueblo. Y lean la dramática, tierna y trágica historia de Oseas. En Oseas, el profeta se casa con una prostituta. Y se casa con ella y ella debe estar con él, pero vuelve a sus amantes. Y Dios le dice al profeta, tómala otra vez. Tómala, no la apedrees. Tómala otra vez. No te divorcies de ella. ¿Por qué? Dios, su amor, su paciencia, su compasión, su inmensa misericordia para con nosotros. Le hemos fallado, hemos adulterado, hemos pecado, hemos sido rebeldes una y otra vez. Merecemos que nos repudie por toda la eternidad. Pero Él nos dice, no me voy a divorciar de ustedes. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! ¡Qué compasión! Y es por eso, más que por ninguna otra razón, que Él odia el divorcio, porque representa su gran salvación. Les leo los versículos, no los tienen que buscar, estoy seguro que saben la cita. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Termino con un comentario. El divorcio no bíblico, el adulterio no son los pecados imperdonables. No son los pecados imperdonables. Hay unos versículos que dicen, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a lo mejor me está escuchando una persona que ha sufrido el divorcio, ha sufrido el adulterio, ha sufrido mucho por esto. Si has caído en estos pecados, si te han provocado a estos pecados, confiesa tus pecados a Dios y Él te perdonará.
Él te perdonará. Y como leímos a esa mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio en Juan 8, Cristo no te va a condenar, te va a decir, vete y no peques más. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu misericordia y tu paciencia para con nosotros en Cristo. Gracias, Señor, que aunque somos tan rebeldes, tan incrédulos, tan adúlteros, tan fornicarios, tan ladrones, tan codiciosos, y todos esos pecados con los cuales suele pecar el hombre, tú no nos has repudiado, tú no te has divorciado de nosotros, pero en tu gran amor, en tu gran compasión en Cristo, nos recibes una y otra vez. Oh Señor, que estas palabras del Evangelio enternezcan nuestros corazones. Concede el arrepentimiento y la fe. Te damos gracias por Cristo que, por su sacrificio, porque Él fue a Judea, porque Él fue a Jerusalén ese día, murió por nosotros, por nuestros pecados, voluntariamente, en nuestro lugar. Y por eso tenemos esta esperanza, este Evangelio. Te damos gracias por nuestro Redentor, que por nosotros quiso morir. Por esta semana, Señor, te pedimos que salgamos gozosos, alegres, que hay perdón, que hay esperanza, que hay solución en Cristo. En sus méritos te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. El último himno